Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Luber, alumno de Psicología de tercer año de la Universidad UNIAC. Este trabajo es para el ramo de Teorías Cognitivas, así que comencemos. Bueno, el primer punto del que voy a hablar va a ser diferenciar lo que es epistemología, paradigma y modelo clínico. Bueno, primero quería definir lo que es epistemología. Bueno, la epistemología es la teoría del conocimiento. Estudia cómo estudiamos lo que estudiamos, cómo sabemos lo que sabemos, y sería la base de estos tres conceptos, ya que desde aquí se genera el conocimiento. Bueno, entendiendo que la epistemología es la base filosófica del conocimiento, que sería el paradigma. El paradigma sería el conocimiento que es aceptado o el marco teórico que se tiene en cierta época respecto a cualquier concepto. Por ejemplo, en la psicología el paradigma que hubo en cierto momento era el paradigma del conductismo, que nos decía que todo lo aceptado es lo que podemos observar, lo que podemos percibir con nuestro sentido, lo que se puede comprobar. Bueno, ¿qué sería el modelo clínico? El modelo clínico ya sería el último escalón, que sería, por ejemplo, llevar todo lo que es aceptado por la sociedad, o sea, el paradigma que se tiene aceptado, llevarlo a lo práctico. La psicología sería, por ejemplo, los tipos de terapias que se hacen, de qué forma se hacen, las enfermedades que están en el DSM-5, por ejemplo, etcétera. Bueno, ahora vamos por el siguiente punto, que sería definir las características del positivismo, el positivismo racionalista y el constructivismo cognitivo. Bueno, empezando con el positivismo. ¿Qué es el positivismo? Es una postura epistemológica que lo que nos dice es que el conocimiento o la realidad que se cree, tiene que ser objetiva, es externa y medible. O sea, todo lo que va ligado con el conductismo. O sea, mejor dicho, esta epistemología, esta postura dio paso al conductismo, ya que es eso, o sea, que la realidad se tiene que observar, se tiene que ver, se tiene que medir, totalmente objetivo. Bueno, la segunda etapa ya viene ya empieza a incluir lo que es la mente, todos los procesos internos, lo que se conoce como el positivismo racionalista. O sea, los considera correcto, todo lo que pasa adentro es importante, las emociones generan conducta, pero siempre y cuando ésta se vea de una forma objetiva, sistemática, o sea, hay ciertas formas de hacerlo. No se puede hacer cualquier cosa, o sea, no habla tanto de lo que es la subjetividad de cada persona, sino que se ocupa de una forma objetiva. Bueno, esta corriente epistemológica es la base de la segunda generación, que son las teorías cognitivas estándar o teorías cognitivas conductuales. Bueno, y la tercera etapa y la más explosiva es la del constructivismo cognitivo, que lo que nos dice es que el ser humano es el que crea la realidad, o sea, la genera activamente mediante sus procesos internos. Ya no solamente importa el ambiente, sino que importa lo subjetivo que es el ser humano. O sea, que nosotros que nacemos con cierta carga genética, tenemos cierta experiencia, ciertos ambientes que nos van haciendo crear una realidad dentro de nuestra cabeza. Y esta es válida. Ya un ejemplo para entender mejor esto sería que, por ejemplo, dos hermanos que crecieron en una familia similar, entre comillas, tuvieron entre comillas la misma infancia, si se pudiera ver desde lo observable, pero tienen una realidad o una historia totalmente diferente respecto a esta, ya que nacieron con cargas genéticas diferentes o la vivieron de forma diferente por su subjetividad como seres humanos. Bueno, el tercer punto que voy a hablar es acerca de los elementos que generaron la revolución cognitiva. Bueno, el primer punto o el primer elemento que elegí yo fue la transformación del estímulo mediado, que bueno, antes en el conductismo se creía que un estímulo generaba la misma respuesta a todas las personas. Esto vino a decir que no. Un mismo estímulo genera respuestas distintas por el hecho de que los seres humanos somos diferentes cada uno y por ende tenemos creencias y experiencias distintas, lo que nos van a llevar a tener respuestas distintas respecto a un estímulo. El segundo elemento es el condicionamiento semántico. Bueno, respecto al conductismo siempre se habla del condicionamiento operante respecto al castigo, al premio. Aquí lo que viene a decir que también se puede hacer un condicionamiento en base a las palabras, o sea que las palabras pueden generarnos respuestas, ¿ya?
O sea, nos habla también de la subjetividad del ser humano. O sea, que por ejemplo se puede decir la palabra examen y una persona que le da mal va a tener una respuesta de estrés o negativa hacia esa palabra. En cambio, una persona que va bien va a tener una respuesta positiva respecto a esa palabra. El tercer elemento sería el conocimiento anticipatorio, y que lo que se descubrió es que en las personas podemos anticiparnos a ciertos sucesos. O sea, en base a nuestra experiencia y conocimiento, generar una expectativa respecto a una cosa. Esto en base a su experiencia y a situaciones similares que vivió, se genera una expectativa que se puede cumplir o no, pero esta existe. Bueno, y el cuarto y último elemento que elegí fue el aprendizaje vicario de Albert Bandura, o sea, introducido por él, que lo que nos dice es que no solamente aprendemos en base a una experiencia vivida, o sea, algo que nos pasó a nosotros, sino que también podemos observarlo en otra persona y generar esa respuesta. Por ejemplo, vemos un niño que lo mordió un perro, nosotros también podemos generarle miedo a los perros por lo que vimos que le pasó a esa persona. Ahora vamos a hacer el análisis de las 3 generaciones de las terapias cognitivas. Primero, empezando con la primera generación, las que son las terapias conductuales, que nacen de la epistemología positivista. Que son lo que ya conversábamos antes, o sea que aquí solo se considera importante el ambiente, los estímulos y todos los procesos internos no importaban, o sea que el ambiente es lo que genera nuestras conductas y podemos evitarla o hacer que se repitan en el tiempo mediante castigo o premio. Bueno, la segunda generación sería la de las terapias cognitivas estándar, que viene del positivismo racionalista, que definiéndolo es más de lo mismo. O sea que aquí lo que se quiere hacer es cambiar los patrones de pensamiento para cambiar las conductas, o sea que ciertos patrones que tenemos nos generan las conductas y eso se pueden cambiar por reemplazarlo por otros patrones de pensamiento. Y la tercera etapa es la que viene desde el constructivismo cognitivo, o sea, desde esa epistemología que sería las terapias contextuales o de tercera ola, que viene a agregar todo lo que conocemos hoy en día, o sea, que no solamente hay que objetivos, sino que agarra todos los objetivos del ser humano. Se pueden hacer distintos tipos de terapias, agarrar mindfulness, meditación, música, lo que sea. O sea que se entiende que el ser humano es complejo y extendido en su forma de entenderse y comprenderse. Bueno, creo que eso es lo mismo, pero bueno, se entiende a lo que me refiero. O sea, aquí es lo que nos dice que el ser humano es complejo, él tiene emociones complejas, están los valores, la cultura, etc. Bueno, fortalezas de la primera generación sería que es bastante objetiva, o sea que se pueden hacer cambios rápidos, pero no agregan, no le dan valor a todo lo interno, entonces es difícil de poder hacer lo mismo con otra persona, ya que tienen una subjetividad que quizás no van a llegar al mismo resultado. A la segunda generación, que son la cognitivo-conductual, sí, la fortaleza que tienen es que se pueden generar cambios rápidos con los patrones de pensamiento y se pueden evidenciar objetivamente. La debilidad que vería en esto que quizás es un poco limitante y no se abre tanto a otros tipos de terapia y que también pueden ayudar. De la tercera generación, que para mí es la que más fortalezas tiene, es que es más profunda, valora la subjetividad de las personas y son más flexibles en lo que es la terapia. Yo creo que la habilidad que tiene es que requieren más formación, requieren que la persona sea más completa en hacer las terapias, por ende requiere más trabajo. Bueno, y por último me gustaría añadir los aportes de diferentes autores que vi durante el curso. Primero me gustaría partir con Joseph Wolpe, con la desensibilización sistemática, que se basa en el condicionamiento clásico. El otro que me gustaría mencionar es el de Arnold Lazarus, el modelo multimodal. Y por último, el aporte de Beck con las distorsiones cognitivas como catastrofizar o leer la mente. Bueno, como conclusión, me gustaría hablar de todo un poquito. Bueno, pudimos ver cómo las epistemologías están directamente conectadas con las diferentes generaciones de terapias cognitivas y cómo vimos cómo fueron evolucionando estas, se fueron generando los distintos paradigmas y fue evolucionando la psicología como la conocemos hoy. Así que eso, me despido y que tengan un buen día.